Después de montar el medidor de temperatura ambiente que hice en el vídeo anterior, he encontrado algunos problemas que os voy a mostrar. Vamos a ver primero el funcionamiento y cómo está conectado y luego veréis el problema que existe. El medidor de temperatura está montado dentro de la sauna encima del controlador. El controlador es muy simple, tiene un ajuste para el tiempo encendido y el termómetro. Este es el sensor de temperatura que, como veis, es metálico. Vamos a ver el controlador cómo funciona. Tiene un botón de encendido y apagado. Nada más encenderlo se pone a parpadear la temperatura. Ese es el límite. Podemos subir, también se puede bajar. Y este es el tiempo que va a estar encendido. Podemos subirlo y bajarlo. Así sería 20 minutos. Y ahora el termómetro ya está marcando la temperatura que hay, que son 21 grados. Como vemos, este está marcando 17. La conductividad térmica del sensor de T11 es muy mala debido a su encapsulado. La conductividad térmica de los metales es proporcional al producto de la temperatura absoluta expresada en kelvins multiplicada por la conductividad eléctrica. En los metales puros, la resistividad eléctrica se incrementa de manera proporcional a la temperatura y por lo tanto la conductividad térmica permanece aproximadamente constante. En las aleaciones, el cambio de conductividad eléctrica normalmente es menor y por lo tanto la conductividad térmica se incrementa con la temperatura de manera proporcional. Como consecuencia, si queremos tener una buena linealidad de transferencia de la temperatura hacia el sensor, debemos de poner un encapsulado metálico y, al ser posible, con un metal puro. El encapsulado del sensor de TH11 es de plástico y además dentro lleva una cámara de aire que, al no estar en movimiento, la transferencia térmica es muy mala. Si lo queremos utilizar para mostrar la temperatura ambiente en un entorno que no va a variar de forma brusca, es válido. Pero cuando el cambio de temperatura es muy rápido, en cuestión de minutos, este sensor no es válido. La solución que voy a tomar es montar un segundo sensor, utilizar otro sensor para temperatura y dejar el de TH11 simplemente para medir la humedad. El sensor de temperatura que voy a utilizar es el DS18B20 con encapsulado metálico. De esta manera la transferencia de temperatura es bastante rápida, que es lo que hace falta en este caso, y además este sensor es de mucha más precisión que el de TH11 y tiene un rango de temperaturas mucho más alta. Podemos medir hasta 125 grados. Este sensor ya lo he utilizado en varios montajes y además está explicado en algunos vídeos de forma más profunda. Os dejaré en la descripción del vídeo los links para que lo veáis si os interesa. Y la conexión, como veis, es muy simple. Hay que darle solamente la alimentación y el hilo de datos es simplemente un hilo. Se comunica de forma bidireccional por un hilo. Lo vamos a conectar al pin 5, que es la entrada digital 3, y hay que poner una resistencia pull-up de 4K7. Con esto evitamos posibles problemas de interferencias. Si el cable fuera muy largo, pues esta resistencia se podría bajar y si fuera muy corto se podría subir, pero bueno, 4K7 es un valor que está bastante bien. El resto del esquema no voy a entrar en detalle porque ya lo vimos en el vídeo anterior. Este es el nuevo código que hay que cargar para utilizar dos sensores. Vamos a utilizar el sensor de HT11 para medir la humedad y para la temperatura vamos a usar el DS18B20. La declaración de la librería de HT, que ya la teníamos de antes, y ahora tenemos que incluir estas dos. Es para el interface de un hilo del Dallas, es el chip de temperatura y su librería. Aquí vamos a declarar también dos variables, Celsius y Fahrenheit, porque tenemos que calcular las fórmulas porque la temperatura se mide en Celsius. La librería de este chip no tiene la conversión. La vamos a hacer aquí, muy simple. Vamos a conectarlo en el pin de datos, el 3. Es donde vamos a conectar el chip de temperatura. Aquí vamos a instanciar la clase. Todo esto ya es prácticamente igual, vamos a ir más para abajo. Vamos a utilizar también el puerto serie para mostrar los valores. Inicializamos los dos sensores y aquí más abajo en el bucle también detectamos si hay un error en la lectura del DS18B20 para que nos lo muestre en el display, también aparecería en el puerto serie. Esta es la fórmula para calcular los grados en Fahrenheit del sensor DS18B20. Lo que hacemos es multiplicar los grados que hemos leído a Celsius por 1,8 y le sumamos 32 y lo cargamos en la variable. Aquí leemos los valores, vamos a leer el valor de humedad, temperatura en grados centígrados y Fahrenheit del DHT, se verían por el puerto serie para hacer pruebas, pero estos valores luego no los vamos a mostrar. Me refiero a las temperaturas, tanto en Celsius como Fahrenheit del sensor DHT, porque la humedad sí la vamos a utilizar y la vamos a mostrar.
Vamos a utilizar también la librería del sensor DHT para hacer el cálculo de la sensación térmica, y lo que hacemos es cambiar en la variable, en vez de la temperatura Fahrenheit de este sensor, la nueva variable que nos trae la temperatura Fahrenheit del sensor DS18B20. Y lo mismo vamos a hacer en la otra variable que teníamos. En lugar de utilizar la variable del sensor DHT, vamos a meter la variable del sensor DS18B20. Y el resto prácticamente es igual que en el código anterior. He hecho el montaje en un protoboard para hacer una comparativa, y ahora esta medida, que es temperatura y la sensación térmica, se calcula en función del sensor DS18B20. Lo voy a calentar un poco con el soldador de aire, así veremos cómo sube la temperatura. Puede llegar hasta 125 grados, pero no lo voy a subir tanto, y como vemos ya nos muestra los decimales. Tiene mucha más precisión y resolución en la medida directa del sensor. Ya está por encima de 52 grados, lo dejo porque es la temperatura que más o menos alcanza la sauna. Esta es la temperatura que mide el sensor, la sensación térmica con 47% de humedad. Ahora enciendo el humidificador y así vemos cómo sube la humedad y la sensación térmica. La humedad ya está al 59%, pero la temperatura ha caído. Voy a calentarlo un poco más con el soldador para ver cómo sube la sensación térmica. Aquí vemos con 54 grados que la sensación térmica son 141. La humedad son el 57%. Estos valores se podrán alcanzar fácilmente en la sauna. Voy a cambiar la configuración para que muestre la temperatura en grados Fahrenheit. La medida son 130,77 y la sensación térmica 294,9. Voy a montar este medidor al lado del otro y así comprobaremos la diferencia de respuesta de los sensores. Para hacer la comparativa he puesto el protoboard alimentado con este power bank. El sensor de temperatura está junto en el techo con el otro. La sauna ahora está encendida. La temperatura dentro es 31 grados según el controlador. El sensor DHT marca 23 grados. Vamos a ver el otro, el DS18B20. Marca 31,44, aunque no se ve bien en la cámara. Y como vemos la diferencia es mínima, está 31 el otro y el DHT marca 24. Desde aquí se ve mejor, está en 35 grados, humedad 51, sensación térmica 41,12. Vamos a ver el controlador lo que marca. Y marca lo mismo, 35 grados. Ahora mide 47 grados, 67 sensación térmica. El controlador marca 43, ya hay una pequeña diferencia. Y el sensor DHT está marcando 31. Como podemos apreciar, el sensor DHT no vale para medir cambios bruscos de temperatura. Ya he modificado el medidor, he cambiado el microprocesador y he montado el sensor. Le he hecho un pequeño agujero por la parte de arriba, he puesto un cable bastante corto, no hace falta más, y los hilos de alimentación, positivo y negativo, y el hilo de datos, el amarillo que va conectado al pin 5, entrada digital 3, y por debajo tiene la resistencia pull-up de 4K7.